somos 100. Prensa vendida, cuéntanos bien. Nuestros salarios, ¿dónde quedó esa postura de Peña Nieto? Que íbamos a tener mejores salarios como reformas energéticas, compañeros. Casi le digo, nada. Campesinos, obreros, empleados, venimos a las calles de Tehuacán. Estamos aquí en los ahora con el respaldo de campesinos, ahora con el respaldo de obreros y amas de casa que se vuelven organizado en la defensa de su salario, en la defensa de sus intereses. Pues tiene la miseria a todo mi país. Yo pido una cosa, que me libren del PRI, pues tiene la miseria a todo mi país. Yo pido una cosa, que me libren del PRI, pues tiene la miseria a todo mi país. Contra la reforma sanitaria, contra la reforma energética, contra la reforma educativa que prepara el camino a los empresarios en la educación. El pueblo consciente se une al contingente. El pueblo consciente se une al contingente. Morena, Montero, regresa el dinero. Moreira, sea sin hermano, Cuéntame bien, si no lo voy a buscar después.
Nada más saca la máscara ya. Yo pido una cosa, que me libren del PRI, pues tienen la miseria a todo mi país. Yo pido una cosa, que me libren del PRI, pues tienen la miseria a todo mi país. ¡Ánimo, compañeros! Venga, compañeros, que no decaiga ese ánimo. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Diana, acá está el rojo. Esta avenida, cuéntanos bien. Lo entrevistamos allá. Les damos la más cordial bienvenida a este magno evento que, como ustedes saben, se está realizando en forma simultánea a nivel nacional. Quiero que reciban un saludo fraternal de parte del compañero Antonio Esparza Rodríguez, representante de la Unión de Campesinos en Defensa de la Tierra y el Agua, de la licenciada Elizabeth Estrada Macías, de la Central Campesina Cardenista, de las autoridades ejidales del ejido Las Mercedes de Francisco y Madero, Coahuila. De igual manera, del ingeniero Jorge Valenzuela Hernández, dirigente de Redes Ciudadanas de La Laguna. Del doctor Gerardo Ceniceros, coordinador de la Liga de Derechos Humanos. Del compañero Nicasio Monreal Cigarroa, representante de la Alianza Nacional de Trabajadores. De los compañeros de la sección 64 de mineros que ahorita están en Asamblea General por su revisión contractual. Y también por el movimiento magisterial de La Laguna. Para continuar con nuestro magno evento, daremos lectura al compromiso unitario por un nuevo pacto social, para lo cual le cedo la palabra al compañero secretario general de la sección 6 del Sindicato de Telefonistas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un movimiento a nivel nacional que queremos que el gobierno nos escuche. Estamos levantando la voz. Es el primer paso que vamos a dar de aquí en adelante. Voy a dar lectura al documento que se está leyendo en estos momentos en los 32 estados de la República. Las organizaciones campesinas, sindicales, civiles y políticas, así como las personalidades de diversos ámbitos presentes en esta jornada, manifestamos ante la nación nuestra firme convicción de agotar todos los recursos legales y políticos para revocar las reformas estructurales neoliberales aprobadas en los últimos días del 2012 y durante todo el 2013, comenzando por la reforma energética, que entrega un recurso natural no renovable y estratégico a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Para cumplir con este propósito, hemos dejado en segundo plano las diferencias de diversas índole que nos separan, para colocar el frente el interés superior de nuestra nación, hoy en día amenazada por la inminente aplicación de ordenamientos que destruyen la soberanía de nuestro país, agudizando la subordinación del mismo ante los intereses de las grandes corporaciones globales. Con la aprobación de las reformas estructurales y la consolidación de las asociaciones público-privadas, modalidad actual de las privatizaciones, se cierra el ciclo de inserción subordinada, inequitativa y desigual con el mercado norteamericano, iniciada hace 2 décadas por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Proceso que pretenden coronar con la suscripción del Acuerdo Estratégicos Sociales y los niveles de bienestar en la mayoría de la población.
A pesar de las promesas del gobierno federal en el sentido de que las condiciones de vida y de trabajo del pueblo en general van a mejorar con las reformas impuestas, la realidad que vivimos cotidianamente es totalmente diferente, ya que las modificaciones constitucionales recientes profundizan la desigualdad, la discriminación y la pobreza, lo que afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Denunciamos que dichas reformas se han llevado a cabo en medio de un tremendo desaseo parlamentario y sin considerar la opinión de millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Estos hechos cuestionan la legitimidad y la legalidad de tales disposiciones, a todas luces injustas y contrarias al interés de la nación. Este paquete de contrarreformas constitucionales vulnera los derechos humanos fundamentales en distintos ámbitos como el educativo, el de la seguridad social, el del acceso a las nuevas tecnologías de la información o el laboral. Incrementa la carga fiscal de los contribuyentes cautivos de menores ingresos y cancela de tajo la opción de utilizar nuestros recursos naturales e industrias estratégicas para el desarrollo nacional bajo condiciones de justicia y equidad. Además, crea un nuevo e incontrolable poder de facto encarnado por las grandes compañías transnacionales del petróleo. Por todo lo anterior, hemos insistido en señalar que estas trascendentales modificaciones deben someterse necesariamente a consulta de la ciudadanía. Es por eso, compañeros, que en este nuevo pacto social seguiremos manifestándonos ante el gobierno en revocar estas reformas neoliberales que dañan el país entero. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Las mal llamadas reformas estructurales, promovidas e impulsadas por Peña Nieto y sus secuaces del PRI-AN, son un insulto para nuestra sociedad por ser inmorales y retrógradas, tendenciosas y entreguistas, dirigidas para el beneficio de unos cuantos sin importarle en lo más mínimo el daño que le están ocasionando al pueblo de México. Continuando y en representación del Movimiento Regeneración Nacional Morena, le cedo la palabra a la consejera nacional de Morena, doctora Miroslava Sánchez Galván. Gracias. Gracias. No ignoramos que aquellos que en los últimos 30 años se han dedicado a promover sin descanso las políticas neoliberales se aprestan hoy a neutralizar la figura de la consulta ciudadana, introduciendo en la ley reglamentaria disposiciones que la volverían impracticable o que evitarían que las reformas en curso pudieran verse afectadas por su aplicación. Lo que se han venido acompañando con una insistente campaña de medios de comunicación para convencer a la ciudadanía de que ya todo está decidido, que no hay esperanza. Por otra parte, la contrarreforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación llevará al presidente de la República, así como al PRI y el PAN, a buscar que la legislación secundaria se apruebe de inmediato, de manera que estén en condiciones de suscribir a la brevedad los contratos necesarios con las corporaciones y bancos extranjeros para tornar irreversible la enajenación del patrimonio nacional. En este contexto y ante la magnitud del reto que enfrentamos en pleno ejercicio de nuestros derechos cívicos fundamentales, consideramos necesario pasar a una etapa superior de lucha que incluya acciones como los paros cívicos, las huelgas e incluso la desobediencia civil, partiendo de nuevas formas de articulación incluyentes y plurales del conjunto de la población. No basta con la denuncia, la resistencia y la oposición tradicionales. Debemos ser capaces de transitar a nuevas formas de acción política y social que recuperen la visión transformadora de la sociedad, que fortalezca el compromiso de lucha y que incluya un proyecto de nación propio que redefina el futuro de nuestro país, recuperando y fortaleciendo el sentido social que se pretende cercenar de manera constitucional con las reformas neoliberales. Este proceso de lucha deberá librarse en varios frentes. Para comenzar, realizaremos nuevas jornadas de organización y protesta en momentos significativos como el 18 de marzo y 20 de noviembre.
Fechas memorables que muchos tecnócratas quisieran olvidar por tratarse de la explotación petrolera y del inicio de la primera revolución del siglo XX. El 10 de abril, en ocasión del artero asesinato de Emiliano Zapata, o el 1 de mayo, en que habremos de denunciar el panorama de precarización, pérdida de puestos de trabajo y de fomento a los contratos de protección patronal que trajo consigo la contrarreforma laboral del 2012, la que desde el gobierno federal se pretende profundizar, haciendo más agresivas las distintas formas de subcontratación como el outsourcing y manteniendo el control corporativo del gobierno sobre los sindicatos. Por eso Morena está aquí hoy, apoyando al sindicalismo, apoyando los movimientos sociales y el movimiento magisterial. Gracias. Gracias, compañero. La reforma educativa, la reforma laboral, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la reforma hacendaria y la madre de todas las reformas, la reforma energética, tienen bien definidos sus objetivos principales, como son abaratar la mano de obra, reprimir a los trabajadores, tener un mayor control de la sociedad en contubernio con Televisa y otros medios masivos de comunicación, y principalmente privilegiar a los grandes capitales nacionales y extranjeros. A continuación, en voz del señor Juan Luis Nava Guizar, del Movimiento Amplio Magisterial y de organizaciones sociales Movamos, le cedo la palabra. En ese contexto de la gran lucha que habremos de realizar los mexicanos a lo largo y ancho del país, va a sumarse justamente el seguir con especial atención el proceso legislativo que está en proceso para elaborar las leyes reglamentarias a las reformas energética, política y de telecomunicaciones. Vamos a asumir las acciones pertinentes a fin de evitar que se consuma el despojo del patrimonio de la nación o que se continúen vulnerando los derechos de los ciudadanos de este país. Convertiremos el acopio de firmas para exigir la consulta en un primer referéndum que ratifique el amplio rechazo de los mexicanos ante la entrega de los recursos naturales de nuestra nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Paralelamente, desarrollaremos una permanente campaña de organización, convencimiento y lucha social en todos los barrios, escuelas y centros de trabajo para explicar los riesgos que implica la contrarreforma energética y las demás modificaciones constitucionales aprobadas recientemente y que constituyen un gran lastre y un retraso en materia legislativa para este país. En esta importante manifestación no podemos dejar de mencionar que se han cumplido 20 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un instrumento clave en la aplicación de las políticas neoliberales que actualmente están alcanzando su etapa crítica con la reforma privatizadora del sector energético. Las 2 décadas que lleva este tratado han traído consecuencias nefastas, consecuencias muy graves, como el crecimiento económico mediocre, el incremento desmedido de la desigualdad económica en este país, de tal suerte, y vaya ironía, que en los últimos tiempos ha crecido el número de pobres, pero al mismo tiempo también hemos creado al hombre más rico de este planeta. Causas también de este Tratado de Libre Comercio es el desempleo y la informalidad, es el colapso del mercado interno y de las cadenas productivas, así como la destrucción del tejido social, enlazada con la espiral de violencia, la marginación, la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta social, como se ilustra con toda claridad en entidades como Michoacán. Estos son los saldos de ese acuerdo comercial, pero también son resultado de 3 décadas de implementación de estas prácticas neoliberales. Y créanme, esta situación va a empeorar aún más
si se concreta el Tratado Comercial Transpacífico que sigilosamente negocia el gobierno mexicano a espaldas de la nación con el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. La falta de sensibilidad, la falta de patriotismo y el servilismo con que se han estado conduciendo tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Legislativo, así como los gobiernos estatales y municipales y sus respectivos congresos locales, son el común denominador que caracteriza a nuestros gobernantes. A continuación, en representación de la coalición de organizaciones ciudadanas, le cedo la palabra al señor Gustavo Américo Teo Oropesa. Pero si hay un sector que ha resentido con mayor crudeza esta condición, es el campo mexicano, cuyo abandono crónico profundiza la pérdida de la soberanía alimentaria del país. Poco menos de la mitad de los productores que forman parte de la dieta de los mexicanos se importa del extranjero, mientras que los pequeños y medianos productores agrícolas carecen de los apoyos mínimos necesarios para fomentar cultivos y optimizar sus procesos agrícolas. El campesinado mexicano, cuya propiedad social representa más de la mitad del territorio nacional, ha sido obligado a dejar de producir al no existir condiciones de rentabilidad, por lo que México se ha convertido de manera irracional e injusta en un país importador de alimentos, al tiempo que 6 millones de campesinos han sido expulsados de su actividad fundamental, mientras que 8 millones de hectáreas permanecen ociosas. Recientemente, el gobierno federal anunció que pretende impulsar una reforma del campo. Con este proyecto se busca liquidar lo que queda de la propiedad social en el medio rural, ejidos y comunidades, y profundizar indiscriminadamente la explotación de los recursos naturales por las empresas transnacionales, particularmente las mineras. Nuestro país ha sido concesionado a los canadienses, 50 millones de hectáreas. La mitad del país está en manos de los mineros canadienses. Aquí tenemos el caso de la Sierrita Platosa, que está siendo explotada por esos mineros de las transnacionales que lo único que vienen es a saquear nuestros recursos como el oro, la plata, el plomo, y a dejar súper contaminado el medio ambiente. Eso es lo que pasa. Felipe Calderón concesionó la mitad del país a los mineros canadienses, compañeros. Si la transformación del campo no se realiza con la participación de los hombres y mujeres del campo, en especial de los ejidatarios y comunidades indígenas que disponen de la propiedad social de la tierra, bajo condiciones que garanticen la producción nacional de alimentos, el resultado será otra reforma excluyente y proempresarial, por lo que nada bueno habrá de esperar de ella en términos de autodeterminación alimentaria del país. De ahí la necesidad de insistir en la construcción de un auténtico pacto rural que se consense con todas las organizaciones campesinas y que ponga el acento en la modernización y en la productividad de las pequeñas, las tierras y el agua de los ejidos. Y aquí tenemos una gran burguesía agroindustrial encabezada por el grupo de Lala, de los Tricio, de Deslac, derivados lácteos, propiedad de quién, de los Bringas, de los dueños de la Soriana, de los Gachupines. Eso es lo que pasó en la laguna, que se volvió otra vez el latifundio y los latifundistas hídricos que controlan el agua y la tierra. Lo que estamos viviendo es el desarrollo del capitalismo en el campo de manera salvaje, rapaz, que está acabando con el sector social, es decir, con el ejido. Por eso les pedimos a todos solidarizarnos y luchar codo con codo
con nuestros hermanos los campesinos. Y aquí estamos, la coalición de organizaciones ciudadanas, apoyando al magisterio en sus demandas justas. Basta de ladrones, los Moreira son unos delincuentes, que paguen lo que le están quitando a los maestros con lo que se robaron. ¡Viva la lucha popular! ¡Viva México! Gracias, compañero. Enrique Peña Nieto, fiel a sus orígenes televisivos, está siguiendo al pie de la letra el libreto que le fue proporcionado por el principal corruptor de conciencias en nuestro país, Televisa, y no es otro que el de la ley de Herodes, preparando el terreno para la reconquista de México por los capitales extranjeros y con ello la entrega de nuestra soberanía. A continuación, el vocero del Comité Ejecutivo Sección del Nacional Monte de Piedad, Jesús Rodríguez Valerio, a quien cedo la palabra. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un saludo de parte y un apoyo total del Sindicato Nacional Monte de Piedad a todo el magisterio. A todos los que están en pie de lucha, nosotros estamos con ustedes hoy y siempre. Con esta jornada nacional de lucha, damos una muestra de unidad política para acreditar el amplio rechazo de las mujeres y hombres de nuestra nación ante la entrega de nuestros recursos e industrias estratégicas a los grandes empresarios, los consorcios transnacionales y los gobiernos extranjeros, ante las políticas que agudizan la marginación, la desigualdad y la pobreza, ante la pérdida de nuestros derechos sociales y, en síntesis, ante la transformación, muy mal hecha por cierto, de nuestra nación en una entidad carente de autodeterminación económica y política, condenada perpetuamente a suministrar mano de obra barata y materias primas únicamente a las grandes potencias. Otro México es posible, por ello hemos decidido dar la batalla para construir desde abajo un nuevo régimen económico, político, social e incluyente, sustentado en la democracia participativa, la soberanía, la equidad, la justicia y la inclusión. Para ello, el primer paso es unificarnos a fin de revertir la contrarreforma energética en curso, evitando que nos arrebaten los instrumentos de decisión ciudadana que necesitamos para alcanzar estos fines. Por un programa nacional de recuperación salarial, revocación de las contrarreformas neoliberales, consultas ciudadanas sin restricciones, presos políticos, libertad, alto a la criminalización de la lucha social, por un verdadero pacto rural, cancelación de contratos que sobreexplotan y contaminan los recursos naturales, como la minería a cielo abierto, respeto a los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por una construcción de un pacto social, estamos con ustedes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias. Con la aprobación de la reforma energética, el gobierno federal sabe que el Estado perderá una parte sustancial de la renta petrolera, con la consecuente afectación de los distintos programas gubernamentales de beneficio social. Y nos preguntamos, ¿será por esto que aumentaron los impuestos? A continuación, en voz del secretario general de la Federación de Sindicatos del CONALEP e integrante del Movimiento Magisterial de La Laguna, el compañero Blas Escobedo Hernández. Buenas tardes, compañeros. Afortunadamente nos encargaron al Movimiento Magisterial de La Laguna y obviamente integrante de esta insurgencia magisterial que se está llevando en Coahuila, hacer el documento que recoge la posición política de esta movilización y de esta organización. Compañeras y compañeros de contingentes en lo individual o integrados en las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales aquí presentes, les saludamos con el respeto que se merece todo aquel que es capaz de levantar la voz
ante las injusticias y que además tiene la actitud certera de unirse con los otros para rebelarse contra el orden social e injusto que oprime y asfixia las más altas cualidades humanas. En cuanto a las categorías del individuo, siempre valdrá más un rebelde que un manso, que un sumiso. Pobre moral y aquel que fomente la obediencia y la resignación ante las leyes y actos injustos. Hoy la virtud está con los espíritus combatientes que no toleran más ultrajes. Sin embargo, los tiempos actuales exigen de todos nosotros y de la sociedad en general tener una claridad política de la realidad que estamos viviendo. No es con la ignorancia de las cosas ni con el activismo sin sentido como se enfrentará con éxito el vendaval de las reformas estructurales que fueron impuestas por la presidencia imperial de Peña Nieto y sus vasallos. Los legisladores, diputados y senadores, en contubernio con los partidos políticos y la prostituta, pero siempre honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas reformas estructurales que tanto dañan y lastiman están dejando una estela de marginados y miserables al desamparo. En busca de respuestas positivas a su desesperación, se requiere un profundo conocimiento y objetivo de lo que está pasando y de lo que viene en el futuro. En nuestra región lagunera y en otras partes del territorio nacional, las consecuencias de las reformas estructurales han sido terribles. Han elevado índices de desempleo, despidos masivos en las instituciones de gobierno, trabajadores con salarios de hambre, los cuales en muchos casos, increíblemente, ni siquiera cuentan con seguro social, lo que permite el ahorro a los patrones de la miseria. Las reformas al campo, con la modificación del artículo 27 constitucional, y la que viene en los próximos meses y que Peña Nieto llevará a cabo, ha dejado al campo devastado. Es decir, regresar a la tierra a los nuevos terratenientes y por ende mandar a miles de ejidatarios y campesinos al papel que desempeñaron nuestros abuelos antes del reparto agrario, a trabajar como peones acasillados, como el clásico siervo del modo de producción feudal. La tierra y el agua en manos de un puñado de burgueses que sin decoro, sin vergüenza, dañando el ambiente y el medio ambiente y sobreexplotando el manto acuífero de la región, gozan y se burlan del pueblo definiéndolo como pobre e inútil. Otros saqueadores de los recursos de la nación son las empresas mineras que pagan un mínimo de impuestos, contaminan las tierras, pagan salarios míseros a sus trabajadores, pues estudios comparativos, lo que un minero en Canadá gana con una hora, un minero en México gana todo el día, pues necesita la jornada de todo el día. Y aprovechando la corrupción, característica del gobierno entreguista y servil que tenemos, esas compañías mineras despojan a campesinos de sus tierras. Y en el caso de la seguridad social, hay estudios que revelan el 52% de los trabajadores de las minas no cuentan con ese derecho. Por otro lado, la reforma en telecomunicaciones plantea piso parejo para los empresarios nacionales y extranjeros. Es una reforma que no beneficia al pueblo, es una reforma hecha para que el botín
se reparta entre la burguesía empresarial mexicana y extranjera. Implicaciones en el empleo, traerá implicaciones en el empleo, pues 50% de las 60,000 plazas de los trabajadores de Telmex podrían desaparecer de la misma manera que su contrato colectivo. La reforma educativa, esta que lesiona los intereses de los maestros, de los derechos y las prestaciones sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna. Barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de 5 décadas de luchas, emprendiendo toda una campaña de desprestigio y degradación contra el gremio magisterial, con el fin de mostrarnos ante la sociedad como sujetos ineficientes, incapaces de conducir el proceso educativo. Además, con la mal llamada reforma educativa, el gobierno pretende legalizar las cuotas escolares, haciéndolas obligatorias para los padres y maestros se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas, según lo especifica esa insensible reforma educativa. Las manifestaciones del magisterio coahuilense son una reacción de protesta de las bases magisteriales de las 3 secciones sindicales, 38, 35 y quinta, debido al criminal incremento en impuestos sobre la renta, que oscila entre los 1,000 y 3,000 pesos, lo que afecta su situación laboral y social. Este impuesto criminal viene a dar un golpe muy duro a la economía de los maestros. La unidad de todos los sectores del pueblo es requerida ante esta embestida de las reformas estructurales. Respetamos las luchas de todas las organizaciones están emprendiendo en su espacio de acción y de trabajo. Y es obvio que la seguirán haciendo, pero hoy es urgente dejar de lado el sectarismo y el oportunismo que tanto daño han hecho a las luchas progresistas que se han dado ayer y hoy. Abajo el egoísmo e individualismo que como valores de la burguesía no nos sirven para los tiempos de lucha y de resistencia. Las reformas estructurales son políticas económicas que responden a un orden social y económico caduco que necesita suplirse, necesita cambiarse. Las energías por un Estado represor a través y por medio de las marionetas del imperialismo. Nos tocó ser partícipes de jugar ese papel de transformar la pena y la vergüenza cuando nuestros hijos y las siguientes generaciones nos reclamen, y con razón, que no tuvimos el valor de luchar por dejarles un mundo mejor. Compañeros, el lema de la insurgencia magisterial coahuilense: ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, muchas gracias. Gracias, compañero. Compañeras y compañeros telefonistas y de las demás organizaciones que nos acompañan en esta jornada de manifestaciones, tomaremos acciones para la defensa del petróleo y la soberanía nacional. 1. Iniciar una campaña permanente de difusión de los riesgos que extraña la reforma energética. 2. Impulsar la más amplia convergencia de fuerzas políticas y sociales, así como la unidad de acción con el único propósito de defender la industria energética nacional. 3. Intensificar el trabajo de recolección de firmas para exigir que la reforma energética sea sometida a consulta de la ciudadanía, de manera que este proceso se convierta en un doble referéndum que acredite el rechazo de los mexicanos a la privatización del sector energético nacional.
recabando la mayor cantidad posible de firmas para impulsar la consulta. Compañeras y compañeros, seguiremos en lucha permanente, no a las reformas estructurales, reglas claras y justas para todos en telecomunicaciones y por la unidad de las fuerzas políticas progresistas. Gracias, compañero. Gracias, compañeros. Y para concluir con nuestra jornada de lucha y agradeciendo nuevamente a todos por su participación y con todo respeto, entonaremos nuestro glorioso himno nacional con la coordinación del profesor Antonio Calderón. Vamos a entonar el himno nacional. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva las organizaciones sociales democráticas! ¡Viva el magisterio de Coahuila! ¡Viva! Gracias, compañeros. ¡Viva los telefonistas! Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias.